Es claro que las Escrituras enseñan que la salvación es para siempre. También enseñan que la salvación es de Dios y usted no se puede salvar a sí mismo, ni en un punto inicial y tampoco en un sentido continuo. El predicador pastor John MacArthur, en este corto video, explica que la salvación es eterna, es de Dios y no se pierde, según él. Comienza diciendo que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, es decir, nosotros no hacemos nada, somos robots según las teorías de Juan Calvino y John MacArthur y John Piper y Miguel Núñez y tantos predicadores de esta línea errada. Pero realmente Jesús dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que yo sí puedo acercarme a Dios voluntariamente. Santiago dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, el hombre tiene la capacidad para iniciar un movimiento de conversión hacia Dios y de mirar hacia Dios. Lógicamente, si no estuviera Jesucristo allí, no pudiéramos ser salvos ni salvarnos a nosotros mismos. Pero él utiliza el término en el sentido ese mismo, de que prácticamente es Dios el que me ve allí robotizado y me llama y hace conmigo lo que quiere y yo no decido nada. Absurdo. Usted inicialmente no podía ser salvo mediante su propia fortaleza, mediante la fuerza misma de su propia fe. Y usted no puede aferrarse mediante la fortaleza de su propia fe. Dice él que nosotros no podemos aferrarnos mediante la fortaleza de nuestra propia fe. Otra herejía. Porque él mismo dice más adelante, en el mismo video, dice que somos salvos por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9, que tanto lo mencionan. Sin hacer caso del resto de toda la escritura. Pero aquí específicamente dice que no podemos aferrarnos mediante la fuerza de nuestra propia fe. Entonces, ¿cómo sería? Hemos estado diciendo eso. La idea aquí es que estas no son advertencias a creyentes a aferrarse con todas sus fuerzas, no sea que pierdan su salvación. Son más bien declaraciones, afirmaciones de que aquellos que permanecen, que continúan, aquellos que perseveran, aquellos que retienen, dan evidencia de que son los que son salvos. Según él, las advertencias que hay en la Escritura para cristianos de no apartarse, el que persevera hasta el fin será salvo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que sea fiel no borraré su nombre del libro de la vida. Esas advertencias permanentes en Apocalipsis, en Hebreos, en las palabras de Jesús, según él, no son advertencias para cristianos. No son advertencias para cristianos. Sigamos escuchando. De tal manera que usted puede tomar todos esos versículos y en cierta manera responderlos de la misma manera a todos. Jesús está diciendo, si usted es uno que permanece en mi palabra, entonces usted es un verdadero discípulo. Si usted no permanece, usted no es un verdadero discípulo. Si usted es alguien que permanece, que persevera, usted va a recibir su salvación final. Si usted es uno de los que continúa en la gracia de Dios y continúa en la esperanza del Evangelio y continúa de manera perseverante y retiene su profesión, entonces da evidencia de que la obra poderosa salvadora de Dios se ha llevado a cabo en usted. Evidentemente, el que persevere, el que permanece, el que es obediente voluntariamente, ese es el que va a terminar siendo salvo. Evidentemente, eso es una realidad. Ahí no hay discusión alguna. Que usted posee el único tipo de fe que salva, y esa es una fe perseverante. Estos pasajes, entonces, definen la naturaleza de la fe salvadora. No. La fe salvadora no existe en la Biblia. La única fe que hay en la Biblia es la fe en Dios y en Cristo Jesús. No hay tal cosa como fe salvadora. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:24 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por sus frutos y no solamente por su fe. Entonces es absurdo pensar lo que está diciendo el pastor MacArthur. Sigamos escuchándolo. Son advertencias en el sentido de que los creyentes necesitan una advertencia a que se aferran. Son advertencias hechas a creyentes superficiales, a creyentes falsos, a creyentes profesantes que no son reales. Aquí se devela un gran error. Él dice que las advertencias no son para cristianos, ojo, verdaderos. Pero dice que las advertencias, piense usted conmigo, son para creyentes falsos.
Pero si los creyentes falsos, él mismo dice que no se van a salvar, ¿para qué Dios le va a advertir a esos creyentes falsos? ¿Para qué Dios se va a gastar unas palabras en creyentes falsos si ya sabe que se van a perder? Estas son advertencias para creyentes verdaderos, para que no se aparten. Todo lo contrario de lo que dice la Escritura. ¿Para qué tú darle una advertencia a una persona que ya tú sabes que se va a salvar? Le está dando la advertencia al hijo, para que el hijo no se aparte del camino. Sigamos escuchando al pastor MacArthur. Y están diciendo, si tu fe es real, permanecerá, perseverará hasta el final, guardada por Dios, protegida por Dios. Pero ¿cómo es que Él nos protege? Mediante la fe. Él nos da una fe que salva y una fe que persevera hasta el final. Fuimos salvados por la fe y perseveramos por la fe. No es... Ahora sí dice que fuimos salvados por la fe. Exige una explicación. Aquí sí dice que fuimos salvados por la fe y que Dios nos dio la fe para salvarnos. Y también dice que la fe es salvadora. No existe. Eso es teología inventada. No está en la Biblia ninguna fe salvadora. La fe sola no salva. Tiene que tener frutos el creyente para poder salvarse. El ladrón en la cruz no solo tenía fe en Jesús, sino que mostró un fruto de arrepentimiento, reconoció su pecado ante el otro ladrón y ante los soldados romanos y el centurión romano, que quizás oyó también decir esta palabra. Tuvo un fruto de arrepentimiento, lo mismo que Juan Bautista. Cuando fueron a bautizarse, gente que tenía fe, Juan Bautista les dijo, no, muestren frutos de arrepentimiento primero, porque lógicamente tú no puedes bautizar a una persona que solo tiene fe. Tienes que bautizar a una persona que tiene fe y tiene fruto, o sea que ya es salvo. El salvo tiene fe y frutos. Natural, es sobrenatural, es un regalo de Dios. Efesios 2, 8, 9 dice. Así como usted no es salvo de manera independiente de la fe, un regalo de Dios, usted no puede mantenerse salvo hasta su glorificación mediante alguna fe humana, sino más bien mediante esa misma fe sobrenatural que Dios le da. A usted se le mandó creer y creyó de manera salvadora. A usted se le mandó obedecer para la salvación el Evangelio y así fue, lo obedeció. A usted ahora se le manda que crea y obedezca para la santificación y lo hace usted. Y a usted se le manda perseverar en obediencia y fe hasta el final mismo y así lo hará usted. Lo que los escritores están diciendo es que así es como usted identifica al verdadero creyente. Usted es real si persevera. Y el texto realmente en el cual esa interpretación entera descansa es primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando alguien abandona la fe, es una prueba clara de que no era fe salvadora. No. Cuando una persona abandona el camino, no quiere decir que no tenía fe salvadora, porque fe salvadora no existe. Es una persona que tenía fe, es una persona que tenía frutos, es una persona que tenía la salvación, pero que después se apartó, que es lo que ellos no pueden entender. Los calvinistas y los hipercalvinistas están totalmente ciegos a esta realidad. Los predicadores Juan Manuel Vaz, John MacArthur, John Piper, Paul Washer, simplemente creen que una persona no se puede apartar de Dios, aún teniendo libre albedrío. Es más, ellos para redondear su herejía dicen que no hay libre albedrío. Esto es una herejía que hay que desenmascararla, o más que desenmascararla, desenterrarla, desarmarla, para que la gente, los cristianos, puedan ver que las advertencias existentes en la palabra de Dios por Jesús, por el escritor de Hebreos, por Pablo, son advertencias reales que son hechas por Dios para precisamente salvar al que quiere salvarse. Aleluya. No fue la fe sobrenatural que Dios da, porque no permaneció, porque no perseveró, porque no continuó, porque no retuvo esa profesión, porque no perseveró. Es muy fácil decir, no, los que llegaron fueron los salvos y ya. Los otros no tenían plan de Dios, los otros se perdieron porque ya Dios no les dio la fe salvadora a ellos. Es absurdo. Los que llegaron se salvaron, sí es cierto.
Pero dentro de los que no llegaron, había muchos que tuvieron la salvación y la perdieron. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. John MacArthur dice que una persona verdadera no se puede apartar de Dios. ¡Qué belleza! Ananías y Zafira se apartaron de Dios, Judas se apartó de Dios, Lucifer se apartó de Dios, Adán se apartó de Dios muy temprano. Y la lista es interminable. Sí se puede apartar cualquier persona de Dios y perderse. Bendiciones. Dios te bendiga.